Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, un saludo súper especial. Me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos una bomba, una noticia que ha estado resonando en todos los rincones del espectáculo turco y más allá. Vamos a hablar de algo que ha mantenido a muchos de nosotros en vilo, suspirando y soñando despiertos. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos los conocemos cariñosamente, la pareja de Senkalkapm, o la casa donde naciste, como se conoció en algunos países. Y lo más jugoso de todo, es que Hande Erçel confiesa su amor secreto por Kerem Bürsin. ¿Se imaginan? Después de tanto tiempo de especulaciones, de miradas que lo decían todo en pantalla, finalmente podríamos tener la confirmación que tanto esperábamos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta confesión que promete revolucionar el mundo del entretenimiento. Y antes de sumergirnos de lleno en esta notición, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, tenemos mucho contenido emocionante y de actualidad para compartir con ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en redes sociales y en los medios de comunicación es que Hande Erçel, la talentosa y bella actriz que conquistó corazones como Eda YLDZ en la exitosa serie Senkalkapm, habría hecho unas declaraciones, digamos, muy reveladoras. Se trata de una confesión sobre sus sentimientos hacia Kerem Bürsin, el actor que le dio vida a Serkan Bolat en la misma serie. Para aquellos que no estuvieron inmersos en el fenómeno de Senkalkapm, les cuento brevemente que la química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de una relación sentimental fuera de cámaras no se hicieron esperar. Y de hecho esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real, algo que muchos de nosotros celebramos con muchísimo júbilo. Estuvimos siguiendo cada paso de su romance, cada foto que compartían, cada entrevista donde se miraban con esa complicidad única. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden tener sus altibajos, y el tiempo y la distancia, o quizás simplemente diferencias personales, llevaron a que su relación llegara a su fin. O al menos, eso fue lo que se hizo público. Pero aquí viene lo interesante de la noticia que nos trae hoy. Hande Erçel, en una entrevista reciente, ha vuelto a hablar de Kerem Bürsin, y no de cualquier manera. No se trata de un simple recuerdo o de una anécdota del rodaje. Según las filtraciones y los reportes de varios medios turcos y de fans que estuvieron presentes, Hande ha confesado que sus sentimientos por Kerem nunca desaparecieron del todo. Imaginen el impacto. Se dice que en un ambiente más íntimo, o quizás en una entrevista concedida con mayor libertad, ella habría expresado que Kerem Bürsin ocupa un lugar muy especial en su corazón, y que el amor que sintió por él fue profundo y sincero. Algunos informes sugieren que incluso mencionó que la conexión que compartieron fue algo que pocas veces se encuentra en la vida, y que aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes en ese momento, el cariño y el aprecio mutuo siguen presentes. La palabra clave aquí es amor secreto. ¿Es un amor secreto porque todavía lo siente? ¿O es un amor secreto que se revela ahora para el público, quizás después de un tiempo de reflexión? Las implicaciones de esta confesión son enormes. Por un lado, reaviva la esperanza de muchos fans que soñaban con una reconciliación entre Hande y Kerem. Ustedes saben, esos fans que se enamoraron de la pareja en Senkalkapm y que desean verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como quizás en futuros proyectos. La nostalgia por esa época dorada, por los momentos que vivieron juntos en pantalla y fuera de ella, es muy fuerte. Verlos de nuevo juntos sería un regalo para muchos. Por otro lado, esta declaración podría ser interpretada de diversas maneras. Podría ser un gesto de madurez, de reconocer el valor de una relación pasada y las personas que formaron parte de ella. Podría ser una forma de cerrar un ciclo de una manera hermosa y respetuosa. O quién sabe, quizás sea el primer paso hacia algo más. Las redes sociales, como siempre, están que arden. Los comentarios van desde expresiones de alegría y emoción por la posible reconciliación, hasta interpretaciones más cautelosas, sugiriendo que podría ser simplemente un reconocimiento de la importancia de Kerem en su vida. Lo fascinante de estas confesiones, especialmente en el mundo de las celebridades, es cómo la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina. Nosotros, como espectadores, nos involucramos en
Opcionalmente con las historias que vemos en pantalla y cuando los actores también comparten sus vidas privadas, esa conexión se intensifica. Hande y Kerem con Senkalkam nos regalaron momentos inolvidables. Vimos cómo Eda y Serkan se enamoraban, cómo superaban obstáculos, y esa magia que crearon en pantalla, honestamente, es difícil de replicar. Y es precisamente esa magia la que nos hace aferrarnos a la idea de que su conexión podría trascender el tiempo y las circunstancias. Si nos basamos en los reportes, la confesión de Hande no fue una declaración grandilocuente ni un anuncio oficial. Más bien se trató de palabras dichas con sinceridad, quizás compartiendo sus pensamientos más profundos con alguien de confianza, o en un contexto donde se sintió cómoda para ser vulnerable. Y estas palabras, como se sabe, tienen el poder de viajar rápido y de generar un revuelo considerable. Los fans han estado analizando cada una de sus últimas publicaciones en redes sociales, buscando indicios, señales, cualquier cosa que pueda confirmar o desmentir esta versión. Y claro, los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier chispa, han amplificado la noticia, creando un debate intenso sobre el futuro de esta posible conexión. Es importante recordar que hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande o Kerem confirmando una reconciliación o algo más concreto, todo esto se basa en rumores y en interpretaciones. Sin embargo, el hecho de que Hande haya vuelto a mencionar a Kerem con tanto cariño y profundidad es significativo. Refleja que a pesar de los años y de sus vidas independientes, él sigue siendo una figura importante para ella. Y sinceramente, ¿quién no se alegra de escuchar que dos personas que compartieron un amor tan bonito siguen guardándose cariño? Es un recordatorio de que las conexiones humanas pueden ser muy fuertes y duraderas, incluso cuando las circunstancias cambian. Me gustaría que pensaran en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada palabra, cada gesto, es escrutado al milímetro. Si Hande realmente siente un amor persistente por Kerem, debe ser un sentimiento muy personal y valioso para ella. Y el hecho de que, de alguna manera, esto haya salido a la luz, es porque quizás ella misma sintió la necesidad de expresarlo, o quizás el destino quiso que así fuera. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor, desamor y quizás de segundas oportunidades. El impacto de esta noticia va más allá de los fans de la pareja. También demuestra la fascinación que genera el mundo del espectáculo turco. Senkalkam fue un fenómeno global y sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se convirtieron en estrellas reconocidas internacionalmente. Sus vidas personales, por lo tanto, capturan la atención de millones de personas en todo el mundo. Esta confesión, por sutil que sea, es una nueva capa en la narrativa de sus vidas, una que muchos de nosotros estamos ansiosos por seguir. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Podríamos ver un acercamiento público entre ellos, quizás alguna colaboración futura, o simplemente un fortalecimiento de su amistad. O como mencioné antes, podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa en su relación. Las posibilidades son muchas, y eso es lo emocionante de todo esto. La vida está llena de sorpresas, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Para ser sinceros, como creadores de contenido, nos encanta poder compartir con ustedes estas noticias que generan tanta expectación y conversación. Nos permite conectar con ustedes, sentir sus reacciones y formar parte de esta comunidad de fans que adoran a Hande y Kerem tanto como nosotros. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Hande Erçel ha, de alguna manera, confesado que sus sentimientos de amor por Kerem Bürsin persisten. Si bien no hay detalles concretos sobre la naturaleza de esta confesión o si implica una reconciliación inminente, la noticia ha encendido la ilusión de muchos y ha generado un intenso debate en las redes sociales. Sea lo que sea, es innegable la profunda conexión que existió y, al parecer, sigue existiendo entre estos dos talentosos actores. Y bueno, familia de este canal, hemos llegado al final de este vídeo tan intenso. Hemos desglosado la noticia de la posible confesión de amor secreto de Hande Erçel por Kerem Bürsin. Hemos hablado de la química que los unió en Senkalkam, de su relación pasada y de las implicaciones de estas recientes declaraciones. Hemos explorado las diferentes interpretaciones y las esperanzas de los fans. Lo que queda claro es que la historia de Hande y Kerem sigue cautivando y generando mucha emoción. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por acompañarme en cada una de nuestras historias. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia.
¿Creen que Ande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué les pareció las series en Calcap? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Adoro leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran like. Su like nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y mucho más para compartir. Hasta la próxima y cuídense mucho.